como esto para los hombres está improvisado, no para Dios. No tengo ni la Biblia siquiera, porque está en el hotel, no tengo ningún papel, ningún escrito, pero sí el Señor durante toda la mañana me ha estado recalcando, y bueno, sentí la confirmación porque el Padre Danco ha hablado también de algunas cosas que voy a hablar ahora. Me sorprendió mucho, eso me dio la seguridad de que realmente era un plan del Señor que hablara sobre esto. A mí me toca en la tarde dar la conferencia de las 4 y voy a añadir 3 piedritas. En la última piedra iba a hablar, pero en unos minutos nada más, de lo que hoy se me venía en mente. ¿Qué es lo que más cuesta en la vida? Piensen por un momento. ¿Qué es lo que más cuesta en la vida? A ver, convertirse, pero así siendo concreto. Dominarse. Hay dos pecados capitales que dicen que cuestan mucho. Yo no voy a hablar de esos dos, y entonces, que son la ira, la rabia, la cólera, que difícil es controlar eso. Y el otro es la lujuria, porque somos seres humanos débiles. Dice que la lujuria muere un cuarto de hora después que morimos nosotros, y creo que la ira unos 16 minutos después. Pero hay otra cosa más difícil todavía que controlarnos. ¿Saben cuál es? La humildad. Él habló de la humildad, ¿se acuerdan cuando habló del burrito, verdad? De la humildad. La humildad es lo más difícil que hay, porque la humildad consiste en no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Entonces tiene que morir una parte en mí que es soberbia, orgullo, egoísmo, deseo de sobresalir, vanagloria, pantallería, decimos en Venezuela. Esa parte cuesta mucho, y esa es la cruz fundamentalmente. El morir a nosotros mismos, el morir al hombre viejo. Ahora le voy a contar un chiste para que estén cansados. Fue una señora, yo no sé de qué país, a un retiro. A mí me comentaron que era verdad. Y el padre allá, o el conferencista, habló de que había que hacer morir al hombre viejo. El hombre viejo es el hombre de pecado. Y bueno, de una conferencia de la enseñanza de San Pablo, hay que hacer morir al hombre viejo. Y la señora llegó a su casa y se arrodillaba en un reclinatorio y empezaba a orar. Señor, quiero que se muera el hombre viejo. Quiero matar al hombre viejo. Y el esposo pasaba por ahí y se puso a escuchar. Y esta me la está jugando ahora al final. Llegó y se compró hasta un arma y la colocó debajo de la almohada. Y un día le dijo: yo quiero saber quién es ese hombre viejo que tú tienes. Hombre viejo, mi amor, yo solo soy para ti. Yo nunca he tenido ni bueno, desde novio. No, ¿qué crees? Que yo no te he escuchado. Que hay que matar al hombre viejo. ¡Ah! Era eso. No, el hombre viejo es la parte pecadora que tenemos todos nosotros. Así que cuidado las damas cuando lleguen a la casa, no oren en voz alta de que hay que hacer morir al hombre viejo. Bueno, me dicen que era verdad, no sé si será verdad. Y miren, ¿qué es lo que más le costó a Jesús? Lo que más dolor le causó físico fue la crucifixión, con la pasión, ¿verdad? Que tiene todo eso. Pero ¿sabe lo que más le costó a Jesús? Fue el momento que estuvo en Getsemaní sudando sangre. Porque ahí tuvo una lucha terrible, tremenda. Una doble lucha. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Qué significa? Si es posible, que no tenga que pasar por la pasión, que no me tengan que crucificar. Esa era su voluntad. Pero decía enseguida: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí tuvo una tentación Jesús. Cuando leíamos
el Evangelio de las Tentaciones, dice que el demonio se apartó hasta otra ocasión, hasta otra oportunidad. Ahí tuvo una tentación muy fuerte Jesús, de no hacer la voluntad del Padre, que era que pasara por el misterio de la cruz. ¿Y cuál es el otro punto? Jesús sabía ahí, porque sentía que iba a cargar sobre sí todos los males de la humanidad. Pero lo que más le dolió, que te iba a cargar todo aquello de aquellas personas que iban a odiar al Padre, rechazar al Padre, que se iban a condenar. Y él tenía, amando tanto al Padre, ahora que cargar y sentir el rechazo de aquellos que rechazaban a su Padre. Eso para Jesús fue terrible. Ustedes nunca han visto a nadie sudar sangre. Dicen los médicos que cuando se rompen los capilares por un esfuerzo muy grande que hay. ¿Qué habrá sentido Jesús? Cuando lleguen al cielo le preguntan. Cuando él sudó sangre en esa situación. Pero cuando Jesús ya decidió, hágase tu voluntad, Jesús cambió. Dios le mandó primero un ángel a su humanidad. Ya ustedes ven a Jesús ahora como un cordero manso yendo al matadero. Ni una mala palabra, ni un grito, ni una ofensa. Le escupían, le jalaban la barba, lo clavaron y estaban diciendo, ¿qué dirá este? Porque todos los que llevaban así iban diciendo vulgaridades. ¿Y cuál fue la primera palabra de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos habló mucho de la humildad y nos dio ejemplo de humildad. San Agustín dice que el primer escalón de la vida cristiana es la humildad, que el segundo escalón de la vida cristiana es también la humildad, y que el tercer escalón de la vida cristiana sigue siendo la humildad. O sea, que si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que ser humildes. Qué difícil es. Jesús hizo unos gestos de humildad impresionantes. Impresionante. Primero, siendo Dios, se hace un bebé. Imagínense ustedes. Luego le lava los pies a sus apóstoles. Luego la humillación más grande era morir en una cruz. Y ahora sigue haciendo una humillación tremenda. En la Eucaristía se hace alimento, se hace comida por nosotros. Qué humildad tan grande la de Jesús. ¿Y qué cantó la Virgen María? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. El nombre que le puso San Joaquín y Santa Ana fue María. El nombre que le puso Dios es la llena de gracia. Y el nombre que ella se puso fue la esclava del Señor. Ya les decía en una de las pláticas que en la carta a los Hebreos, versículo 7, el Hijo de Dios cuando se encarnó dijo: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hace unos años salía para un retiro de profundización en la renovación carismática allá en Venezuela. Iban 4 personas en el vehículo, yo iba conduciendo, manejando, y una de las señoras, ya está en el cielo, ella, mientras íbamos orando, abrió la Biblia y le salió capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que entre otras cosas dice así, que Jesús, ¿verdad?, no hizo alarde de su categoría divina, que más bien tomó condición de esclavo, ¿verdad?, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y también dijo que por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre. Y dice: tengan a los demás como superiores a ustedes. Y la señora tenía un carácter muy fuerte, pero tenía un corazón muy humilde.
Y me pregunta a mí, Padre, ¿qué nos querrá decir Dios con este capítulo 2 de los Filipenses? El Hijo de Dios se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, etc. Y yo cometí un pecado. Le apliqué a ella Filipenses 2. Dije, esta es soberbia. Y agarré y mientras iba conduciendo, 3/4 de hora le di una enseñanza sobre la humildad tremenda. Cuando llegamos al lugar que iba a ser el retiro, quedé defraudado. Me dijo, Padre, no le entendí nada de lo que me dijo. Resulta que nos dividen por grupos, le dan un número a cada uno. Era un retiro nacional de la Renovación Carismática. Dice, el grupo número 5 con el Padre Inocencio ya va a saltar salón de clase. Bueno, voy para allá, miro, y cuando empezamos a orar, eran servidores ya, pues ninguno hablaba, ninguno servía en voz alta. Entonces yo decía gloria a Dios y todos decían gloria a Dios. Yo decía aleluya y ellos decían aleluya. Y yo dije para mis adentros, este es el grupo, le voy a decir una palabra venezolana, ahora se la traduzco, este es el grupo más chimbo de todos. O sea, el peor grupo, ¿verdad? Que no tiene calidad. Y ahora lo digo con una vergüenza grande, bueno, tampoco tan grande porque superó por eso, pero había unas características también sociológicas en varias de ellas. O sea, una era una viejita, otra estaba desdentada, otra era una analfabeta y otra, bueno, algunas, no todas eran así. Yo me quedé mirando y este es el grupo más chimbo. Resulta que hubo un receso, vamos a la capilla, estaba expuesto el Santísimo. Yo había atendido a una persona afuera, llegué tarde y me arrodillé en el medio de la iglesia, me quedo mirando a Jesús y oigo una palabra de Jesús que me dice, Filipenses 2 no era para la hermana que tú le aplicaste, era para ti. ¿Cómo, Señor? Dice, sí, vuelve a leer de nuevo Filipenses 2, ¿verdad? Y entonces leo, ¿verdad? Que el Hijo de Dios no hizo alarde de su categoría divina, tomó condición de esclavo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. También tengan a los demás como superiores a ustedes mismos. Y el Señor me pidió, digo, ¿qué acabas de hacer tú? Tú te acabas de considerar superior a los demás, porque eres sacerdote, porque estudiaste filosofía, psicología, teología y otras cosas que terminen en eso último no me lo digo. Yo no me había dado cuenta. Resulta que le pedí perdón al Señor, claro. Nos vuelve en otro momento a mandar el mismo grupo al mismo lugar. Y cuando llego allá, siento que Jesús me dice, pídeles perdón. Y yo le dije, hermanos, tengo que pedirle perdón. Ay, Padre, si usted es tan bueno, si usted es un santo. Sí, muy bueno, pues bueno. Se sentaron y oigo, de verdad que el Señor me dijo, humíllate y bésale los pies. Entonces yo me arrodillo y le empiezo a besar los pies. Y la gente dice, el padre se volvió loco. Padre, ¿qué hace? ¿Qué hace? Déjenme hacer. Y le comenté, miren, yo les juzgué a ustedes la otra vez. Me consideré superior a ustedes. No les di tanto detalle para que no se sintieran mal tampoco ellos, ¿verdad? Y ahora el Señor me ha dicho que les pida perdón. Le explico. Y que me dijo incluso que le besara los pies. Aquella gente al principio no quería que uno le besara los pies. Después se empezaron a levantar y empezaron a besarme los pies a mí y a besarse los pies los unos a los otros y empezaron casi todos a llorar. Fue un acto impresionante. Yo digo que es un antitestimonio que yo doy porque realmente eso yo nunca lo he podido grabar, nunca lo he podido olvidar en mi vida. Con qué facilidad nosotros nos consideramos superiores a los demás. Y sin humildad no llegaremos al cielo. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. No hay nadie aquí que no necesite una gran sanación de
la soberbia del orgullo. Incluso aquella persona que se victimiza y que yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, yo soy un gusano, solo dice para que la gente, es una sofisticada soberbia, para que la gente le den el hombro y diga que sí sirves, que sí vale. Es una manera de llamar también la atención, considero. Entonces nosotros necesitamos todos una gran sanación de soberbia. Miren, el pecado original, aunque tuvo tres aspectos: desconfianza, desobediencia, fue sobre todo un pecado de soberbia. Adán y Eva querían ser lo que no podían ser. No conocían sus limitaciones de criatura, querían ser como dioses. De ahí vienen absolutamente todos los males. Y no hay persona humana a la que el demonio no la tiente con la soberbia. El mundo en que vivimos, y sobre todo la nueva era, lo que nos dicen a nosotros es que yo lo puedo todo, querer es poder. Yo con un salto cuántico, con una modificación de la conciencia, voy a ser un maestro ascendido. O sea, y además le dice el mundo a uno: el que tiene poder, el que tiene dinero, el que aplasta al otro, el que más grita, ese es grande. Ah, ese otro, ese es un pobre bobo. En la antigüedad, cuando había la esclavitud, decían que el que era humilde eran los esclavos que no podían vengarse de sus propios dueños. Y el Divino Maestro nos enseña, oiga, como condición número uno, ser humildes para poder seguirle a Él. El ser humano, en Venezuela decimos que ahí se cree la mamá de Tarzán. O también la última, es que no quiero hacerle propaganda porque no me pagan con comisión, el último refresco del desierto, pero con la tapita y todo, ¿verdad? Nosotros los seres humanos anhelamos, tenemos un deseo tremendo de sobresalir, de ser protagonistas, de quedar de primeros. La competencia es terrible. Estos días atendí a una chica en otro país, una muchachita que saca todo lo máximo después. Bueno, estaba en una condición, dice, yo no puedo aceptar porque su papá no lo permite, que ella no sea la primera en la clase. ¿Por qué? Si está capacitada para ser la primera, que sea la primera. Pero si está capacitada para ser la quinta, que sea la quinta. A nosotros se nos enseña una competencia terrible, ya entre los hermanos, en el salón de clase. No se nos enseña el camino de la humildad, de reconocernos a nosotros como somos. Jesús dice, si alguien te pide el manto, dale también la capa, porque a veces los seres humanos no queremos que nadie haga algo. De pronto uno va por la carretera conduciendo, se quiere pasar al otro lado y el otro acelera más. ¿Por qué? Porque tenemos competencia, a ver quién llega primero, quién pasa primero semáforo. La soberbia es terrible como estamos nosotros. Y el demonio nos tienta, pues también en las cosas buenas, porque la soberbia está cuando se hace el bien, la soberbia nos tienta ahí. Vamos a poner un ejemplo. Si hay alguien que toca bien la guitarra, la tentación ¿cuál es? Yo sí lo hice bien, ¿no? Yo voy a comparar con fulanito de tal. Era tentación. Si hay alguien que da una buena conferencia o predica bien, ay, qué bien, qué tal, qué bien, como el burrito, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle siempre al Señor, y les habla a alguien que necesita ser humilde, pero sí crean que yo le pido al Señor cuando tengo que predicar, Señor, no permitas que te robe la gloria, no permitas ni siquiera que sea tentado de vanagloria, porque el maligno nos tienta para que le robemos la gloria a Dios, para que coloquemos nuestro ego en el primer lugar. Por eso ahí era donde los últimos, ¿verdad? Los que sirven serán los primeros. Pero los que se creen primeros, los que son servidos o pretenden que siempre los sirvan, pues serán los últimos. Claro, ya no los últimos, porque el último fue Jesús y la penúltima fue la Virgen María. No sé en qué puesto nos colocaremos ahora nosotros, porque el mundo en que vivimos no acepta la humildad.
Solo un creyente de Jesucristo puede aceptar la humildad. Sería bueno que le pidamos al Espíritu Santo, lo voy a decir quizá en la conferencia, que es el que nos revela dónde están nuestros pecados, el que nos hace ver los actos de soberbia que tenemos. Y una manifestación de nuestra soberbia es que cuando alguien nos corrige, saltamos como una especie de resorte y enseguida le gritamos: ¿y quién eres tú para decirme a mí? Si tú que estoy... No aceptamos que alguien nos corrija. Y fíjese que corregir es una obra de misericordia, corregirnos unos a otros. Pero hay un detalle que es del cual les quiero hablar, que nos hace ver lo difícil que es la humildad y que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. A ver, ¿cuál será? ¿Quién me ayuda un poquito? Aunque me desayude, pero ayúdenme también. La obediencia. ¿Qué es lo que cuesta más en la vida? La obediencia. Ese jefe que me mandó a hacer esto y esto y esto otro, oh Dios mío. ¿Qué le cuesta a sus hijos? Lo que más le cuesta a sus hijos. Cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar padre y madre. Obedecer a los padres, eso le cuesta una barbaridad. A nosotros todo nos cuesta. ¿Qué le cuesta más a un religioso? ¿La pobreza, la castidad o la obediencia? La obediencia. Estás aquí 3 años, de cambio te mandan para otro lado. Yo estaba construyendo esta iglesia, todo bien aquí, todo el mundo me quiere y ahora me manda para otro lado el obispo o el superior. La obediencia cuesta muchísimo. En una ocasión, Santa Margarita María de Alacoc tenía su director espiritual. Recibe una orientación de su director espiritual, distinta a la que le había dicho Jesús, el corazón de Jesús. Y fue ella, como veía a Jesús, le dijo: mira, tu director espiritual me dijo que hiciera esto y tú me has dicho otra cosa. Digo, obedece al director espiritual. Jesús le dijo eso. No haga lo que yo te estoy diciendo. Haz lo que el director espiritual te está diciendo. Porque los planes también están en esto. La Virgen Santísima es un modelo de obediencia.